Adelante, José Pepe Vallardi, buenas tardes. Buenas tardes, Néstor, ¿cómo andamos? Bien, bien, bien. Con unas trancaderas hoy que salimos atrasados con el tema de unos equipos que se nos trancaron, que al fin y al cabo era un cable que ya lo expliqué un par de veces, pero que logramos salir con el Manso y dejamos afuera a Lima y a Helguera, y ahora por lo pronto podemos salir. Gracias por Bueno, estar. me alegra que lo haya arreglado. Lamento lo del Manso y de Lima, No, el Manso pero salió, bueno. el Manso salió, David Helguera. Ah, David Helguera, sí, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. Bueno, a ver, la idea que tenía hoy era de abordar dos temas, uno regional que tiene que ver con lo que está sucediendo en Ecuador, para ubicar un poco a los oyentes y televidentes. eh, en Ecuador se estaba desarrollando lo que vendría a ser un juicio político por corrupción a el presidente Guillermo Lasso. El presidente Guillermo Lasso es un presidente de la derecha ecuatoriana, un banquero que estaba siendo acusado por corrupción frente al tema de las pruebas. El Parlamento, la Asamblea, es un parlamento unicameral, había emprendido y había votado la realización de un juicio político y cuando estaba en curso el juicio político, cuando se iba ya a desarrollar, ya se había votado la realización del juicio político, el presidente de El Salvador, el presidente del Ecuador resuelve eh, aplicar lo que se llama la muerte cruzada desde el punto de vista constitucional, que es disolver la Asamblea Nacional que lo iba a juzgar desde el punto de vista político, la que iba a llevar adelante el juicio político, y disuelve la Asamblea Nacional y con un mecanismo que está contenido en la Constitución, que ahora hablaré un poquito de él, y Ecuador se prepara para elecciones en 90 días. Está fijado ahora la elección para la primera vuelta el 20 de agosto y si diera lugar a una segunda vuelta se realizaría el 15 de octubre. Digo esto, lo traigo como ejemplo de que en la región tenemos, diríamos, desde el punto de vista institucional, muchos países de la región que tienen muchas debilidades institucionales y que la situación a la que se ven sometidas sus poblaciones por políticas aplicadas que, en fin, llevan a situaciones económico-sociales muy deterioradas, que llevan a situaciones de salud complejas, que llevan a situaciones de educación y de acceso a la educación complejas, que llevan a situaciones de seguridad muy complejas. Ecuador está siendo uno de los países con mayor cantidad de homicidios en la región. Y cuando hay de alguna manera esas situaciones, se generan tensiones y las tensiones se terminan desarrollando en inestabilidades institucionales. Este mecanismo recordemos lo que había pasado ahora para hacer un poco de perspectiva, lo que había pasado en Perú. En Perú había ganado Pedro Castillo en 2021, nunca había podido Pedro Castillo de alguna manera fin, tener cierta tranquilidad desde el punto de vista institucional, porque tenía un parlamento muy hostil. Ese parlamento lo había ya en muchas oportunidades, más de 3 oportunidades, había tratado de realizarle juicio político y en la última oportunidad en que trató de realizarle juicio político, realizó el juicio político, el presidente de Perú utilizó un mecanismo, en mi opinión equivocado, no sé quién se lo sugirió ni cómo, el de disolver la Asamblea Nacional. El problema que en el Perú, para poder utilizar el mecanismo de disolución de la Asamblea Nacional o del Congreso, tenía que ser el mecanismo que lo habilitaba a hacer eso, no era que él estuviera sometido eventualmente a un juicio político, sino que tenía que darse la desaprobación de su gabinete de ministros en más de una oportunidad. Y eso habilitaba, si se desaprobaba el gabinete de ministros en Perú,
a llevar adelante la disolución de la Asamblea. Pedro Castillo, en mi opinión, se equivocó y llevó adelante la disolución de la Asamblea, diríamos, en fin, de forma no ajustada a la Constitución. Esto dio lugar a que se le destituyera y dio lugar a que en realidad se le detuviera por parte de las fuerzas de la policía, por lugar, y permanece aún todavía detenido y dio lugar a una situación que está caracterizada en este momento, sigue estando caracterizada en este momento por mucha inestabilidad en Perú. En este caso, en realidad el mecanismo en Ecuador, el mecanismo de la disolución de la Asamblea Nacional se da, o está habilitado el presidente para hacerlo frente a un problema de la crisis política, ¿no? Ahora, si bien constitucionalmente está contenido, yo creo que la legitimidad del mecanismo es dudosa en la medida en que él mismo estaba siendo sometido por esa asamblea que él disolvió a un juicio político por peculado, por corrupción, en la que aparentemente habrían pruebas suficientes para llegar a destituirlo, y para evitar la destitución, en realidad llevó adelante este mecanismo, que era el mecanismo de la disolución de la Asamblea Nacional Ecuatoriana y la convocatoria a nuevas elecciones. Cuando hablo de inestabilidad, en realidad es para que incorporemos una preocupación que yo siempre he tenido, la he planteado acá en más de una oportunidad, que es que cuando veamos la institucionalidad de muchos países de la región, no lo comparemos con el grado de madurez que en su evolución histórica la institucionalidad uruguaya ha tenido. Aunque también he dicho que hay muchos sectores vinculados a la derecha y a la ultraderecha en Uruguay que han ido apareciendo con más grados, lo que yo les llamo de salir del closet de la política, ¿no? Y han salido ahora a generar un nivel de tensiones más importantes en la institucionalidad uruguaya. Lo traigo esto como ejemplo porque creo que son mecanismos, lo que creo que la institucionalidad hay que cuidarla, porque sin institucionalidad democrática es difícil concebir que pueda haber mecanismos de desarrollo, de crecimiento, de solucionar los problemas que los ciudadanos y ciudadanas tienen cotidianamente. Así que debemos seguir con atención, en mi opinión, el tema de la situación en la región, particularmente, bueno, en Perú, sin duda, por todo lo que tiene de inestabilidad, y en Ecuador ahora. Y veremos, porque en 90 días hay que definir los candidatos, quiénes van a ser candidatos presidenciales, quiénes van a ser candidatos a la Asamblea Nacional, y la Corte, creo que se llama, no sé si la Corte Nacional Electoral, o CNE es la sigla, en realidad ha hecho ya la convocatoria de elecciones, así que se va a avanzar, y esperemos, por el bien de la región, por el bien de Ecuador, que se encamine de alguna manera esta realidad que, como he dicho, tenemos que seguir de cerca, porque a nadie le gusta vivir en un vecindario inestable, ¿no? A nadie. Esto es el vecindario de la región, y necesitamos, como política, incluso como política exterior, colaborar a que estos mecanismos de institucionalidad democrática en distintos países se puedan consolidar. Así que ese es un tema que tenemos en agenda y lo vamos a tener en ese sentido por estos días, de aquí por lo menos hasta agosto, octubre, a ver cómo se dirime eso. Otro tema. Algo antes que pase al otro tema, una opinión sobre el tema. Pues salió hoy, porque tiene que ver con lo internacional, tiene que ver con Gasallago, con el gobierno anterior, pero tiene que ver con Lavallato. ¿Cómo no? En realidad, lo que tiene que ver con Lavallato es la acusación que se está formulando entre la Fiscalía de Perú del eventual, a ver, para hablarlo en términos justos de lo que he levantado de la información, de la Fiscalía de Perú, de imputar al economista Eduardo H. en lo que tiene que ver con la causa que llevan adelante la Fiscalía peruana por el llamado Lavallato Odebrecht y los sobornos que habrían estado implicados en esa operación en el Perú, y el papel jugado eventualmente por el economista H en lo que tiene que ver, por lo que yo he alcanzado a dimensionar de la
información que ha trascendido en facilitar los lavados de activos en este tipo de operaciones que implicaron sobornos en Perú con respecto al mecanismo de Odebrecht. Eso está planteado. Y lo bueno en la causa, lo bueno en lo que tiene que ver con Uruguay, es que el fiscal Pacheco solicita archivar todo lo que tiene que ver con las denuncias presentadas por el actual gobierno contra las autoridades anteriores de Antel y de ANCAP y de UTE en relación a Gas Ayago, diríamos. El gobierno actual gastó más de, creo que de 300.000 pico de dólares, 315.000 dólares, en llevar adelante, con fondos que pagamos todos, ¿no? Porque los fondos son los de UTE, o sea que los fondos los pagamos todos, una causa contra las anteriores autoridades, con las autoridades del Frente Amplio, de ANCAP y de UTE, y en fin, el fiscal ha visto, luego de haber recibido, porque esto se fue dilatando porque estaba esperando toda la información que pudiera venir de Brasil, se estuvo dilatando, llegó la información de Brasil y el fiscal ha decidido solicitar el archivo de esa causa por no encontrar mérito penal ninguno sobre la denuncia que se presentó por parte de las actuales autoridades de UTE y de ANCAP. Recordamos que bastante circo hicieron las actuales autoridades denunciando a los compañeros nuestros. Casaravilla y no me acuerdo quién estaba en... Sí, a Casaravilla, a Casaravilla en UTE, pero bueno, a Germán Riet, a todas las autoridades, o a las autoridades de ANCAP y de UTE. De ANCAP y de UTE, que vale la pena levantar o vale la pena repetir lo que Gonzalo Casaravilla ha dicho en estas últimas horas. Él no está en el país, pero le escuché una entrevista de que todas las acciones que se llevaban adelante en el proceso de Gas Ayago, en el proyecto Gas Ayago, que era un proyecto que tenía sus fundamentos, que después, porque Argentina decidió no participar del mismo y perdía desde el punto de vista la eficiencia económica que tenía, pero una vez que saltó el lavallato, Odebrecht dejó el proyecto, los compromisos que tenía contractuales, incluso pagó la multa, la OAS, que el Estado uruguayo reclamó, multa de 100 millones de dólares, pero todo este proceso, además, vale la pena tenerlo, que yo creo que es parte de una estrategia de las actuales autoridades del gobierno, no solo en este caso, que pasaban por tratar de deslegitimar a los gobiernos del Frente Amplio. Y vincularlo a una plataforma internacional, porque era el gobierno vinculado a la corrupción internacional. Sí, claro. O sea, era el gobierno vinculado a la corrupción internacional cuando no había ningún indicio que hubiera salido de ningún otro país respecto a la eventualidad de que en Uruguay hubiera existido cuestiones de soborno, porque en realidad en Perú saltó porque empezaron a ir desde Brasil informaciones hacia Perú y se puso todo al descubierto. Acá trataron de manchar la honorabilidad de compañeros que estuvieron en esa responsabilidad, pero yo destaco que todas las resoluciones que se fueron tomando en materia de Gas Ayago se fueron tomando con los directores de la oposición sentados tanto en ANCAP como sentados en UTE, ¿no? O sea, vale la pena tener presente que ninguno de los directores de la oposición del momento, hoy oficialistas, ¿no?, en realidad desconocían todas las acciones que se fueron tomando y las resoluciones que se fueron tomando con respecto a este tema. Pero esa ha sido la estrategia que ha usado este gobierno. Arrancó diciendo que iba a hacer auditorías Urbi et Orbi, terminó yendo denuncias a la justicia, terminó judicializando desde el punto de vista normativo decisiones políticas. Eso ha sido parte de la estrategia en lo que ha tenido que ver con la construcción de relato que muchos votantes de la coalición multicolor asumen como válidos, ¿no? Y eso ha sido parte de una estrategia, y en esa estrategia creo que, en fin, han seguido, vuelvo a repetir, tendría cantidad de casos. No suelo hablar acá de política interna,
de No, política nacional. te sumo una, no hay más remedio, porque si no se me escapa y lo tengo en la cabecita ahí pronto para Y largar, pero otro es lo que le pasó al Flaco de los Santos. ni hablar, 4 juicios que no pudo ni demostrar hablar. garantía. Entonces es un esquema de funcionamiento. Perdóname la Es una dispersión. estrategia, es una estrategia, es una estrategia de funcionamiento, es una estrategia de tratar de deslegitimar ante la opinión pública, ¿está bien?, a las autoridades del Frente Amplio que han tenido responsabilidad en distintos ámbitos. Esa es una estrategia, es parte de la estrategia utilizada por la derecha en la región y tenemos que incorporarlo como una estrategia global que, a ver, podría extenderme mucho porque lo tengo muy analizado, lo tengo muy visto. ¿Está bien? Ha sido una estrategia que ha venido desde el año 2012. Desde el año 2012 se estuvo fomentando la estrategia de utilizar para deslegitimar a los gobiernos progresistas y de izquierda dos ámbitos. El ámbito comunicacional, mediático comunicacional, ¿no?, los grandes medios, los grandes medios de cada uno de los países, y dos, el Poder Judicial. Los Este, formadores y de en, opinión y el Poder Judicial. Sí, y en muchos lados, como el poder judicial es venal, yo, ojo, en el Uruguay, lo he dicho muchas veces, están las actas del Parlamento, no creo que el poder judicial sea venal, pero en muchos países, ¿está bien?, el poder judicial es venal y se presta a hacerle los favores a la estructura de poder. Voy a poner un ejemplo de la semana pasada. En realidad, el Tribunal Supremo Electoral de Brasil, ¿está bien?, en realidad le quitó el cargo de diputado al fiscal Deltan Dallagnol. ¿Quién fue el fiscal Deltan Dallagnol? El fiscal Deltan Dallagnol fue el fiscal de la causa llevada adelante en connivencia con el juez Moro para afectar a Luis Ignacio Lula da Silva. Cuando tenía cantidad de investigaciones administrativas sobre su desempeño como fiscal, renunció a la fiscalía cuando todavía no se habían resuelto esas causas para ser candidato. Terminó siendo candidato a diputado, entró como diputado y la semana pasada el Tribunal Supremo Electoral de Brasil le quitó el cargo de diputado a Deltan Dallagnol, que fue un gran delincuente conjuntamente con el juez Moro. Así que de estos temas también podría hablar un rato largo, digamos, ¿no? Así que te imaginas que no tengo, no tengo una columna nacional, si no nos divertiríamos un rato largo. Pero bueno, voy Sigamos con lo internacional que yo te corté y tenía un tema, un eh, segundo punto. en el tema internacional, en realidad hay un tema que quisiera hablar, que es la reunión de grupos de G7 que se realizó Japón en estos días, ¿no? El grupo G7 son las 7 economías, en fin, del mundo capitalista más importante: Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón. Y invitaron al presidente Lula, invitaron a otros presidentes regionales y se juntaron en Japón. En este contexto del mundo que está complicado, está muy complicado, si nos da el tiempo, veríamos un poquito la situación que todavía sigue existiendo en Ucrania. El grupo de G7 en realidad se junta y, lejos de buscar soluciones a la grave crisis que hay desde el punto de vista económico, a la grave crisis que hay desde el punto de vista de la guerra en Ucrania y todo, en realidad se junta y llega a algunas conclusiones. ¿Cuáles son sus conclusiones? Bueno, que China es una amenaza económica y militar, que Pekín debe presionar a Moscú respecto a la crisis ucraniana, estoy leyendo los resultados, que se creará la plataforma coordinada sobre coerción económica, ¿no? O sea, sobre presión económica. Y en ese sentido, lejos de aportar a la búsqueda de soluciones a la guerra en Ucrania, por ejemplo, que sigue devastando de alguna manera Ucrania, se reafirma un compromiso de mandar aviones F-16 o de dotar de aviones F-16 a Ucrania, ¿no? El nivel de irresponsabilidad en este momento decadente de las economías principales del mundo capitalista se expresa en que se juntaron para hacer este tipo de reafirmaciones. Entonces dicen que en realidad se comprometen a mandar aviones F-16 a Ucrania, pero por otra parte le piden a China que en realidad intermedie para buscar una solución al conflicto en Ucrania, ¿no?
Si Por no un fuera, lado, la OTAN aprueba mil millones de dólares en municiones para defender la paz en Ucrania. Salao. sí, 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 1.000 millones de dólares, estamos hablando de municiones de balística misilística, diríamos, Sí, ¿no? O sí, sea sí, sí, que sí. en realidad no estamos hablando de poca Sí, cosa. sí, sí, no son En balas de rifle. Sí, no son balas 22 para salir ahí, no, no, son balas. En realidad, bueno, China rechaza los intentos de interferir en los asuntos relacionados con China, ¿está bien? Y Moscú, en fin, dice que ese grupo de G7 no puede reflejar los intereses de otros centros de desarrollo. Quiere decir que estamos en una situación en la que los países que tendrían que tener la mayor responsabilidad para, de alguna manera, generar algún espacio de estabilidad y de alejar la eventualidad de un conflicto con el que podemos terminar, en fin, la humanidad muy comprometida, lo que hacen es ratificar su belicismo sin asumir, ¿está bien?, que hay una pérdida de la hegemonía de estos países, ¿no? Y que la economía termina siendo determinante y gravitante. Por su parte, hay una actitud que quiero destacar, que es la del presidente Lula, que en el marco del G7, ¿está bien?, terminó declarando, y lo voy a leer: la solución no está en la formación de bloques antagónicos o respuestas que incluyan solo a un pequeño número de países. Es importante trabajar juntos en el contexto de la transición a un orden multipolar. O sea, hay en fin, posición muy destacada del presidente Lula, que dijo ahí donde tiene que decirlo las cosas que pensaban, y los países del G7 no terminan de asumir algunas cosas. En primer lugar, en el año 2023, para que se entienda que la economía es un factor determinante, el PBI o las proyecciones del PBI, del Producto Bruto Interno de los países del G7, es cerca del 30%, ¿de acuerdo? Pero las proyecciones de los BRICS, de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ya como proyección está en el orden del 32,1%. Obviamente el peso de China es muy gravitante en esta suma del BRICS. Por lo cual, los países del capitalismo central no terminan de asumir que en realidad, por la vía de seguir insistiendo en la solución de los problemas por la vía militar, obviamente que la vía militar y el desarrollo de la industria militar está sosteniendo gran parte del PBI de los países del capitalismo central, pero no terminan de asumir que estamos en una situación extremadamente delicada. Y una cosa que rescato, que me parece bien importante, que ya estamos cerca de final, pero creo que es bien importante, es que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido una reforma del Consejo de Seguridad y el sistema de Bretton Woods. El sistema del Bretton Woods, recordemos que es el sistema del acuerdo económico financiero global salido de la Segunda Guerra Mundial, que ya no existe de alguna manera, ¿no? Que era el compromiso de Estados Unidos de darle sostenibilidad al dólar como moneda, ¿no? Pero que ya no existe como tal. Y la necesidad de redistribuir dice Guterres, la necesidad de redistribuir el poder de acuerdo con las realidades del mundo actual. ¿Está bien? Así que yo creo que el mundo, en fin, el que conocimos no termina de terminar y el que vamos a tener que enfrentar no termina de nacer. Esto genera muchas tensiones, no lo digo yo, había una frase similar de Antonio Gramsci en su momento que hacía referencia a este carácter, de cuando una cosa muere y otra nace, en el medio que no esté resuelto todo se generan tensiones, no recuerdo bien la cita ahora, pero corta, ¿está bien? Digo que no es una valoración exclusivamente mía, este es un tema complejo. Por su parte, el escenario ucraniano en esto de que le van a dar más aviones F-16 sigue estando complicado. Ucrania está siendo devastada, diría, ¿no?
en en esta situación. Hay muertos, obviamente, ucranianos, muertos rusos, obviamente. También Ucrania ha perdido el control de la zona de Bakhmut, que tiene un nombre ruso, Antionov, no me acuerdo bien ahora el nombre ruso. Y esto aparentemente vamos a tener un conflicto que va a seguirse prolongando, va a tener consecuencias desde el punto de vista de las vidas humanas que están en juego y va a tener consecuencias desde el punto de vista económico, ¿no? Cuando todos sabemos, yo lo he dicho acá antes, Néstor, todos sabemos que en realidad una solución política se transforma en imprescindible, que esa solución política, en mi opinión, lo digo en mi opinión, o sea, es terminar de admitir que la península de Crimea va a seguir dentro de la Federación Rusa y que el Donbass va a seguir dentro de la Federación Rusa, toda la zona del Donbass va a seguir dentro de la Federación Rusa y que se necesitaría articular una solución política negociada que admita esto, si no queremos que Ucrania termine absolutamente, en fin, devastada, ¿no? Lo que sería... También que hay una serie de cosas que está complicándole la sobrevivencia a montones de países, como tiene que ver con la energía, pero tiene que ver con la comida también. Tiene que ver con muchas cosas porque el impacto, vuelvo a repetir, el impacto de la economía a nivel global, el impacto de la guerra a nivel de la economía a nivel global va a tener repercusiones a lo largo y a lo ancho del mundo, ¿no? Así que bueno, pero Gracias, Pepe. no quería dejar de hacer algunas de estas consideraciones para darle seguimiento a los temas. Así que ha sido un gusto nuevamente. Un abrazo y gracias por estar. Nos reencontramos. Bueno, nos vemos.